En el marco del fomento a las vocaciones científicas tempranas, se presenta el documento de investigación Capital Familiar y Rendimiento Escolar en Secundarias Mexicanas. Me llamo Juan Roberto Vargas Sánchez y soy profesor investigador del área académica de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El economista Dani Rodrik, en su libro Las leyes de la economía, aciertos y errores de una ciencia en entredicho, menciona que parte del oficio del economista es aplicar principios económicos a problemas públicos. Por ejemplo, en economía hay un principio que afirma que cuando se trata del bienestar de los pobres, los subsidios directos en dinero son más efectivos que aquellos sobre determinados bienes de consumo. Y comenta brevemente la historia cómo el economista mexicano Santiago Levy aplicó este principio para diseñar un programa de transferencias monetarias condicionadas para combatir la pobreza en México. Más adelante el autor nos comenta que los economistas elaboran modelos para intentar comprender el mundo y también de la imposibilidad de que exista un modelo único, porque el mundo social se desarrolla en entornos diferentes. De ahí que se requieran modelos que reflejen esas diferencias, dado que las posibilidades de la vida social son demasiado diversas. La disciplina de la economía avanza cuando se expande el catálogo de modelos y se mejora la conexión entre dichos modelos y el mundo real. La economía es una forma de hacer ciencias sociales, sirviéndose de unas determinadas herramientas. Por ejemplo, la econometría. La econometría es una rama de la economía que tiene su base en métodos estadísticos y que se usa, entre otras cosas, para estimar las relaciones económicas. Una aplicación de un modelo econométrico que les voy a presentar se encuentra en el documento de investigación que se llama Capital Familiar y Rendimiento Escolar en Secundarias Mexicanas. Resulta que los estudiantes mexicanos de secundaria en el examen del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés, del año 2018, alcanzaron resultados insuficientes en las pruebas estandarizadas internacionales de aprendizaje. Menos del 1% de los alumnos evaluados obtuvo el nivel de excelencia, el 45% en lectura y el 56% en matemáticas no lograron lo esencial que un estudiante debe aprender en educación secundaria. Desatender las competencias básicas que promueve la educación escolar pone en riesgo el desarrollo individual de las personas y con ello el progreso de las sociedades. Estar al tanto de las características individuales, familiares, de aula y escuela que se asocian con el logro escolar cobra relevancia a la luz de las posibilidades que tienen los sistemas educativos para incidir en los aprendizajes. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, con datos de PISA 2015 para México, el nivel socioeconómico es un fuerte predictor del rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias. Además, los alumnos con desventaja socioeconómica tienen el doble de probabilidad de no alcanzar el nivel básico de competencias en ciencias. La misma OCDE menciona que identificar los factores que afectan el rendimiento escolar permite vislumbrar hacia dónde se pueden dirigir las políticas para mejorar el desempeño de los estudiantes mexicanos. Diversos estudios han identificado que las condiciones económicas y culturales de la familia influyen en el aprendizaje de los estudiantes y con esto se replican las desigualdades sociales. La condición socioeconómica y el acceso a bienes culturales han sido indispensables para contextualizar y comprender las diferencias en el rendimiento escolar. De acuerdo con un investigador francés, Bourdieu, en su trabajo de 1986, el capital cultural adopta tres formas: los bienes culturales, los títulos escolares y las disposiciones de cuerpo y mente para educarse. Si bien transmitir capital cultural de padres a hijos tiene mayor riesgo de fracasar que heredar capital económico,
Bourdieu pensaba que el primero era un principio de diferenciación tan poderoso como el segundo. En un trabajo del 2013, el investigador Emilio Blanco menciona que la acumulación del capital cultural se relaciona con las trayectorias escolares porque influye en las prácticas educativas de los estudiantes mediante la producción de símbolos educativos legítimos. Por ejemplo, a través de formas refinadas de comunicación oral y escrita, y esto a su vez configura la percepción de los maestros. Bourdieu, en 1986, presenta el capital en tres formas fundamentales: económico, cultural y social. La característica del primero consiste en su facilidad para convertirse en dinero, mientras que el segundo se puede institucionalizar como preparación académica. Es decir, para el autor se trata de conceptos independientes. Emilio Blanco en 2013 coincide con Bourdieu en la independencia de las formas del capital, pero con base en la información estadística disponible y los resultados empíricos, decide construir una medida que sintetice el capital cultural y el económico de los estudiantes. De esta forma, la identificación de la posición socioeconómica se hace de manera multidimensional a partir de la información disponible, que es la educación de los padres y el número de activos y número de libros en el hogar. Con base en los antecedentes que les he mencionado, el objetivo del documento de investigación es estimar la relación entre el capital familiar global y el aprovechamiento escolar de estudiantes mexicanos de secundaria por nivel de rendimiento académico y por modalidad educativa, tanto en matemáticas como en lenguaje y comunicación. En México, la educación secundaria se imparte en 6 modalidades educativas: general pública, telesecundaria, técnica, comunitaria, privada y para trabajadores. La última no se consideró en la investigación. El análisis se desarrolla para cada tipo de escuela porque desde las modalidades educativas se puede estudiar su diversidad. Además, considerar subpoblaciones de estudiantes que comparten características a través de las distintas modalidades posibilita visualizar la segregación existente dentro del sistema educativo. Analizar los niveles de aprovechamiento a lo largo de las distribuciones de las calificaciones también permite observar si hay efectos diferenciados al interior de cada modalidad. Para calcular la relación entre el capital familiar y el rendimiento escolar, se utiliza un modelo econométrico de regresión cuantílica. La ventaja de este tipo de modelos es que podemos observar la relación entre las variables en diversos puntos de la distribución de las calificaciones. Es decir, imaginen que ordenamos a los estudiantes de menor a mayor en términos de sus calificaciones. Ahora vamos a identificarlos con unas medidas de posición que llamaremos percentiles. Específicamente, estas medidas se obtienen al dividir en 100 partes iguales a la distribución y ubicar la calificación que alcanzó un porcentaje particular de los alumnos. Entonces, las alumnas y los alumnos con el menor número de puntos alcanzados se ubican en la parte baja de la distribución. Esto es en el extremo izquierdo, localizado en el 5º percentil. En contraste, los estudiantes que alcanzaron los puntajes más altos se ubican en el percentil 95, esto es, en el extremo derecho de la distribución. El resto del análisis se hace en los percentiles 25, 50 y 75. En todos los casos, la lectura de las estimaciones se debe hacer considerando que se trata de incrementos porcentuales en el rendimiento escolar ante un cambio del 10% en el capital familiar global, manteniendo lo demás constante. Observamos que en las escuelas secundarias técnicas, el efecto del capital familiar en el rendimiento escolar es positivo, tanto para matemáticas como para lenguaje y comunicación. En matemáticas, las estimaciones se mantienen relativamente estables a lo largo de toda la distribución. En lenguaje y comunicación, las estimaciones difieren en cada cuantil.
Los estudiantes más sensibles al aumento en el capital familiar son los del primer cuartil, con un incremento de 8.2%, y los que muestran menor afectación con tan solo una mejora de 3.4% son los del percentil 95. En las secundarias generales, el incremento del capital familiar afecta en mayor medida a las calificaciones de lenguaje y comunicación que a las de matemáticas. Destaca que, en lenguaje, los estudiantes del primer cuartil son los que exhiben la mayor magnitud en sus puntajes con 6.6%, pero en matemáticas son los del tercer cuartil con un aumento de 3.8%. En las telesecundarias, las magnitudes que se exponen son relativamente estables a lo largo de las distribuciones. En lenguaje y comunicación, los alumnos con menor logro escolar tienen el mayor crecimiento de la modalidad, con 2.1% ante aumentos del capital familiar. Los que tienen mayor logro exhiben una mejora de 1.2%. Los de la mediana, primer y tercer cuartil de 1.7%. Las secundarias comunitarias se distinguen de las otras modalidades porque son las únicas que no presentan efectos significativos en el logro de matemáticas ante un incremento en el capital familiar. Cabe hacer notar que esta modalidad es la menos sensible al aumento del capital familiar. En las escuelas secundarias privadas se observan los mayores incrementos y variaciones entre los cuantiles en ambos campos de formación de toda la investigación. El mayor incremento en los puntajes de la prueba es de 57.2% y corresponde a los escolares con menor logro en lenguaje y comunicación. Le siguen los del primer cuartil con incrementos del 31%, los ubicados en la mediana con 18.1% y los del tercer cuartil con 10.8%. En matemáticas, el mayor incremento en el puntaje de la prueba es del 29% y es para los estudiantes localizados en el primer cuartil. Conclusiones. Se observa una asociación estadística positiva entre las variables. Una interpretación de lo anterior es que si hay incrementos en el capital familiar, se esperarían aumentos en las calificaciones, tanto en matemáticas como en lenguaje y comunicación. Otro resultado de esta investigación es que el efecto del capital familiar sobre el rendimiento escolar es distinto según la modalidad educativa. Las escuelas secundarias privadas presentan los mayores efectos y las comunitarias los menores. En una investigación de Torrens y colaboradores del 2018, encontraron que la composición del alumnado tiene más peso que el modelo organizativo o pedagógico de las escuelas en explicar las diferencias en el rendimiento escolar. De ahí la posibilidad de que el resultado observado no se deba al tipo de modalidad educativa, sino a la segregación escolar. Respecto al efecto más grande en lenguaje y comunicación que en matemáticas, en un trabajo de 2017, el investigador Tan, de la Universidad de Hong Kong, sostiene que el aprendizaje de matemáticas es menos susceptible de influencia por el capital cultural que el aprendizaje de lenguaje y comunicación, porque los padres pueden transmitir con mayor facilidad las habilidades de comunicación que el pensamiento analítico. El desarrollo de las habilidades matemáticas se deja principalmente a las escuelas. Los resultados presentados sugieren que los apoyos económicos, por ejemplo las becas, para incrementar el capital familiar por el lado del nivel socioeconómico, debe comenzar con los estudiantes que presentan los niveles más bajos de logro escolar, pues en ellos dicho capital tiene mayor efecto. Finalmente, el estudio aporta evidencia empírica para que en el diseño y rediseño de la política educativa se incorporen al análisis las particularidades de los distintos tipos de servicios educativos de las secundarias mexicanas y también proporciona elementos que justifican buscar mecanismos para compensar las desventajas económicas y culturales de los estudiantes.